Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 80 del Catecismo de la Iglesia Católica. La relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Una fuente común. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de una misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Dos modos distintos de transmisión. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Tradición apostólica y tradiciones eclesiales. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y de ejemplo de Jesús, y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Es importante que podamos entender en esto que acabamos de leer, pienso, dos ideas. La primera idea es entender que cuando hablamos de la tradición y de la Sagrada Escritura, ciertamente son dos cosas diferentes, pero tienen un mismo origen, es decir, la persona de Jesús. De Él es de donde brota, pues podríamos decir claramente los evangelios, el Nuevo Testamento, a Él nos referimos en la Sagrada Escritura, pero también de Él brota la tradición, las acciones, el testimonio de los apóstoles. Y ambas, la Sagrada Escritura y la tradición, tienden hacia el mismo lugar, hacia el mismo fin. Es decir, tienen la misma fuente y buscan lo mismo. Y sin embargo, son dos modos distintos de transmisión.
Uno es la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios y que está muy, muy claro, lo entendemos, ¿no? Es la que leímos, por ejemplo, en el reto de la Biblia, o sea, es la Biblia. Y la otra es la tradición, y aquí es cuando se dice la palabra tradición, déjame te lo explico como me lo explicaban a mí. Tradición con mayúscula. Si te fijas en el catecismo, cuando se habla de tradición con mayúscula, nos estamos refiriendo al testimonio de los apóstoles, al magisterio de la iglesia, a cómo la iglesia vive e interpreta la palabra de Dios. Esa tradición con T mayúscula, es diferente a la tradición con T minúscula. Las tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, la Sagrada Eucaristía. Es tradición con T mayúscula el que la vivamos los domingos, el que participemos de ella, el que comulguemos en estado de gracia. O sea, ese es ese testimonio que hemos recibido de los apóstoles. Y la tradición con T minúscula es la forma particular y local en cómo se celebra. Por ejemplo, si se tocan o no se tocan las campanas, si se pone o no se pone incienso, qué tipo de canto de entrada van a tener, si nos hincamos o no nos hincamos en esta parte, incluso hasta en la forma en cómo recibimos la comunión, si la recibimos en la mano o en la boca, ¿verdad? Si hacemos una fila o dos filas, o si también nos van a compartir la sangre de Cristo en el cáliz. O sea, esos son tradiciones con minúscula. La tradición mayúscula es la celebración en sí misma de la Eucaristía, el mandato de ir cada domingo. Entonces es importante que podamos distinguir esto. La tradición con mayúscula, que estamos hablando de la enseñanza y del testimonio de los apóstoles, y la tradición con minúscula, que esas cosas sí pueden cambiar. El día de hoy ponemos un mantel rojo, mañana verde, ¿verdad? No me refiero solamente a los colores litúrgicos, sino a la expresión muy externa de que si el día de hoy yo recibo la comunión de rodillas en tal ciudad, en tal parroquia, y en esta otra parroquia todo el mundo la recibe de pie. O sea, esas formas externas son tradiciones minúsculas que ayudan, de acuerdo a las circunstancias del lugar, de la cultura, de la época, del tiempo, a poder entender y vivir más la tradición con T mayúscula. La tradición con T mayúscula, esa no cambia. Esa viene de la iglesia, es fuente de gracia. Las tradiciones minúsculas sí se pueden ir adaptando de acuerdo a las necesidades de cada lugar y que nos ayuden a vivir la tradición con T mayúscula. Por eso es importante poder distinguir la tradición apostólica de las tradiciones de nuestras parroquias, de las costumbres, pudiéramos decir. Entonces, es importante que entendamos esta estrecha relación entre la Sagrada Escritura y la tradición. Ambas nos atestiguan de Jesús de diferentes formas. E incluso si alguien dijera, bueno, la Sagrada Escritura sí entiendo que es importante. Pues bueno, el mismo Nuevo Testamento nos habla de la importancia del testimonio, de la tradición de los apóstoles, de cómo ésta se va gestando dentro de la iglesia. Ambas son importantes. La tradición apostólica es la que nos señala la Sagrada Escritura como palabra de Dios, y la misma palabra de Dios nos da testimonio de la tradición con mayúscula, ¿verdad? De la importancia que tiene en la Sagrada Escritura. Te invito a que lo vuelvas a leer despacio y quizás con colores, subrayando y haciendo algunos ejemplos, te ayude a ir entendiendo más el por qué es importante para nosotros tener la tradición apostólica y la Sagrada Escritura como fuente e inspiración del mismo Jesús, y ambas nos ayudan a vivir de manera plena nuestra fe.